Vamos a desarrollar la estructura de Lewis para el H2CO3 y para ello, como hemos visto en casos anteriores, nuestro primer paso va a ser determinar el número de electrones de valencia que tiene cada elemento químico en la fórmula, es decir, hidrógeno, carbono y oxígeno. Y para determinar esta cantidad de electrones en su máximo nivel de energía, lo que tenemos que hacer es desarrollar su configuración electrónica. Una gran ayuda para desarrollar esta configuración electrónica es el diagrama de Moller, que como sabemos es un arreglo de los electrones en la nube electrónica de acuerdo a su energía relativa. Entonces vamos a comenzar con el primer elemento químico, que es el hidrógeno. Si ubicamos al hidrógeno en la tabla periódica, podemos determinar que este elemento químico tiene como número atómico 1, es decir que tiene un protón dentro del núcleo y a su vez un electrón girando alrededor de él. Es por eso entonces que la configuración electrónica del hidrógeno será 1s1. Como vemos aquí, el hidrógeno en su único nivel de energía solamente tiene un electrón, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el hidrógeno tiene un electrón de valencia en su estructura. Estos electrones de valencia, como hemos dicho anteriormente, también se pueden determinar directamente de la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Lo único que tenemos que hacer es visualizar el elemento químico y determinar a qué grupo o familia pertenece. En el caso del hidrógeno, vemos que pertenece al grupo 1A, es decir, que el hidrógeno es un elemento representativo, ya que todos aquellos que tienen como referencia al grupo A son elementos representativos, y en este caso el número del grupo nos indica la cantidad de electrones de valencia que tiene el elemento químico. Entonces, hidrógeno, como pertenece al grupo 1A, podemos llegar a la conclusión de que tiene un electrón en su máximo nivel de energía. Veamos ahora el segundo elemento, que es el carbono. Si ubicamos al carbono en la tabla periódica, llegamos a determinar que este elemento químico tiene como número atómico 6, es decir que tiene 6 protones dentro del núcleo y a su vez 6 electrones girando alrededor de él. Por lo tanto, tendremos que hacer la configuración electrónica del carbono hasta llegar a 6 electrones. Entonces comenzamos con 1s2, le sigue 2s2 y finalmente tendremos 2p2, con lo que el carbono completa sus 6 electrones. Como vemos aquí, en el máximo nivel de energía, es decir, en el segundo nivel de energía, el carbono tiene 4 electrones, 2 que corresponden al subnivel S y 2 que corresponden al subnivel P. Nuestra conclusión entonces será de que el carbono tiene 4 electrones de valencia, es decir, 4 electrones en su máximo nivel de energía. Al igual que en el caso del hidrógeno, también podemos determinar directamente la cantidad de electrones de valencia que tiene el carbono si tomamos como referencia la tabla periódica de los elementos químicos. Al ver el elemento carbono, si ubicamos a la familia a la cual corresponde este elemento, podemos ver que pertenece al grupo 4A. Como hemos dicho anteriormente, al ser A es un elemento representativo y el número del grupo al cual pertenece, es decir 4, nos indica que el carbono tiene 4 electrones en su máximo nivel de energía, los que también hemos determinado al desarrollar su configuración electrónica. Finalmente desarrollaremos la configuración electrónica del oxígeno. En la tabla periódica podemos observar que el oxígeno tiene número atómico 8, es decir que tiene 8 protones dentro del núcleo y a su vez 8 electrones girando alrededor de él. Por lo tanto, debemos desarrollar nuestra configuración electrónica hasta llegar a cubrir esos 8 electrones. Entonces la configuración electrónica del oxígeno será 1s2, luego tendremos 2s2 y finalmente 2p4, con lo que completamos los 8 electrones del oxígeno. Al igual que en el caso del carbono, si observamos el máximo nivel de energía que tiene el oxígeno, este vendrá a ser el segundo nivel. Y en el segundo nivel el oxígeno tiene 6 electrones, 2 que corresponden al subnivel S y 4 que corresponden al subnivel P. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, es decir, 6 electrones en su máximo nivel de energía. Esto también se puede determinar directamente en la tabla periódica al observar el oxígeno y ver que pertenece al grupo 6A. Al ser grupo A es un elemento representativo
y el número del grupo, en este caso el 6, nos indica que el oxígeno tiene 6 electrones en su máximo nivel de energía. Una vez que hemos obtenido las configuraciones electrónicas de cada elemento y hemos determinado cuántos electrones tienen en su máximo nivel de energía, vamos a desarrollar la estructura de Lewis para cada elemento químico en forma independiente. En el caso del hidrógeno, como tiene solamente un electrón de valencia, colocamos el símbolo del hidrógeno, que es H, y el número de electrones de valencia, en este caso 1, alrededor del símbolo. Para el carbono, cuyo símbolo es C, como hemos visto, tiene 4 electrones de valencia. Esos electrones de valencia entonces serán 1, 2, 3 y 4 electrones de valencia del carbono. Finalmente, en el caso del oxígeno, cuyo símbolo es O, sabemos que tiene 6 electrones de valencia. Entonces estos serán 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia del oxígeno. Estas entonces serán las estructuras de Lewis para cada elemento químico en forma independiente. Como vemos, ninguno de los tres elementos, ni el hidrógeno, carbono y oxígeno, son totalmente estables, porque para llegar a la estabilidad deben tener la distribución de los gases nobles, es decir, en el caso del carbono y el oxígeno, tener 8 electrones en su máximo nivel de energía, y en el caso del hidrógeno, tener 2 electrones. En el caso del hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia, y en el caso del carbono, como tiene 4, le faltarían 4 para llegar a la estabilidad. Para el oxígeno, al tener 6 electrones de valencia, le faltarían 2 para tener esa estabilidad de un gas noble. Por lo tanto, el hidrógeno, carbono y oxígeno deben tratar de unirse entre ellos para compartir, cederse o prestarse electrones y llegar a tener esta estabilidad de los gases nobles. Veamos todas las posibles estructuras que se pueden dar en el caso del hidrógeno, carbono y oxígeno para formar el H2CO3. Una de las posibles estructuras de Lewis para el H2CO3 podría darse en el caso que el átomo de carbono forme un enlace con un oxígeno, otro enlace con el otro oxígeno y un tercer enlace con el tercer oxígeno de la estructura, y a su vez tanto el oxígeno del lado izquierdo como del lado derecho formen un enlace con cada uno de los hidrógenos de la fórmula. Veamos qué sucede en este caso. Aquí podemos observar que tanto el oxígeno del lado izquierdo como el oxígeno del lado derecho llegaron a cumplir con la regla del octeto, es decir, tienen 8 electrones en su máximo nivel de energía. En el caso de ellos, los 6 que le corresponden, más uno que es el que forman enlace con el carbono central y otro que forman con el hidrógeno otro enlace. Entonces, estos dos oxígenos ya son totalmente estables. En el caso de los hidrógenos, como podemos observar, también son estables porque ya tienen los 2 electrones que los hacen totalmente estables, uno que le corresponden a su estructura o a su configuración electrónica, más la otra que están formando enlace con el oxígeno en cada caso. Pero en el caso del carbono, vemos que este elemento químico no llega a cumplir la regla del octeto, es decir, a tener los 8 electrones necesarios para su estabilidad, pues solamente tiene 7, los 4 que le corresponden por su configuración electrónica, más un quinto, sexto y séptimo electrón que forman al combinarse con el oxígeno y formar los enlaces químicos. Y en el caso del oxígeno de la parte superior, tampoco llega a completar los 8 electrones necesarios para tener la estabilidad necesaria, solamente tendría 7, los 6 que le corresponden por su configuración electrónica, más 1 por el enlace químico que está formando con el carbono. En este caso, al ser el carbono y el oxígeno 2 elementos químicos que no cumplen con la regla del octeto, podemos llegar a la conclusión de que esta estructura de Lewis para el H2CO3 no es la correcta. Veamos una segunda posibilidad de la estructura de Lewis para el H2CO3. Podría darse en el caso de que el átomo de carbono forme un enlace químico con un primer oxígeno, un segundo enlace químico con otro oxígeno y un tercer enlace con el último oxígeno de la estructura, y a su vez haga otro enlace químico con uno de los hidrógenos y el último oxígeno un enlace químico con hidrógeno restante. Analicemos esta estructura y veamos qué es lo que sucede. En el caso del átomo de carbono, este llegó a tener la estabilidad ya que consiguió tener los 8 electrones que necesitaban para este caso, los 4 que le corresponden
más los 4 electrones que está obteniendo al enlazarse con los 3 oxígenos y con el átomo de hidrógeno. En el caso del oxígeno del lado derecho, también llega a ser estable ya que consigue los 8 electrones necesarios para su estabilidad, los 6 que le corresponden por su configuración electrónica, más un séptimo al hacer enlace con el carbono y un octavo al hacer enlace con el átomo de hidrógeno. En el caso de los átomos de hidrógeno, ambos también cumplen la estabilidad porque cumplen con tener los 2 electrones necesarios para este caso, es decir, el carbono, los 2 hidrógenos y el oxígeno del lado derecho están cumpliendo totalmente con la estabilidad necesaria, pero en el caso del oxígeno de la parte superior y el del lado izquierdo, vemos que ninguno de ellos llega a tener los 8 electrones necesarios para su estabilidad, ya que ambos solamente tienen 7 electrones en su configuración, los 6 que le corresponden por su distribución electrónica, más el séptimo que es por el enlace que formó con el carbono central. Al ser 2 átomos de este compuesto químico no estables, es decir, no cumplir con la regla de la estabilidad, toda esta forma de la estructura de Lewis también queda totalmente descartada. Veamos una tercera posibilidad de la estructura de Lewis para el H2CO3. Podría darse el caso que el átomo de carbono forme un enlace químico con un electrón de uno de los oxígenos, un doble enlace químico con un segundo oxígeno y un tercer enlace químico con el último oxígeno de la estructura, y a su vez el oxígeno del lado derecho forme un enlace químico con uno de los hidrógenos, de la misma forma que el oxígeno del lado izquierdo forme un último enlace con el segundo hidrógeno de la estructura. Veamos qué sucede en este caso. Podemos observar que el átomo de carbono tiene la estructura necesaria para tener la estabilidad, es decir, tiene 8 electrones en su máximo nivel de energía, los 4 que le corresponden por su configuración electrónica, un quinto y sexto por los enlaces que forman con el oxígeno del lado izquierdo y derecho, y un séptimo y octavo que forman al combinarse con el oxígeno de la parte superior, es decir, entonces el átomo de carbono es estable. En el caso de los 3 oxígenos, tanto el del lado izquierdo como el del lado derecho tienen los 8 electrones necesarios debido a que tienen 6 en su configuración electrónica, más uno que es el que forman enlace con el carbono central y un octavo que es el que forman enlace con el hidrógeno del lado. En el caso del oxígeno de la parte superior también llegó a tener la estabilidad, porque tiene los 6 electrones que le corresponden por su configuración electrónica, más un séptimo y octavo que son por formar un enlace doble con el carbono central. Y en el caso de los hidrógenos, estos dos también llegan a ser estables debido a que tienen en su configuración electrónica los 2 electrones que necesitaban para tener esta estabilidad, uno que le corresponde por su configuración electrónica, más un segundo electrón que le corresponde por formar enlace con el oxígeno tanto del lado izquierdo del carbono como el del lado derecho. En este caso, como vemos, todos los elementos químicos, los 2 hidrógenos, los 3 oxígenos y el átomo de carbono cumplen con tener la estructura de un gas noble, es decir, la estructura que le da la estabilidad química. Por lo tanto, esta será la estructura de Lewis para el H2CO3. Otra forma de representar la estructura de Lewis es por medio de líneas rectas que nos indican los electrones enlazantes y no enlazantes que tenemos en la molécula. En este caso, la estructura de Lewis para el H2CO3 de forma lineal será la siguiente, donde cada línea recta nos indica un par de electrones. Las líneas que se encuentran rodeando al elemento químico se conocen como electrones no enlazantes, es decir, electrones libres en la molécula, mientras que las líneas que se encuentran uniendo dos elementos químicos se conocen como electrones enlazantes, es decir, que son aquellos que están formando los enlaces químicos. En este caso hemos determinado la estructura de Lewis para el H2CO3 de una manera práctica. Veamos ahora cómo determinar la estructura de Lewis para el H2CO3 de una manera teórica. Nuestro primer paso va a ser determinar los electrones de valencia que hay en la molécula. Para ello lo que debemos hacer es multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento químico por los electrones de valencia que tienen cada uno de estos átomos y luego sumar dichas cantidades. Es decir, en el caso de hidrógeno, como tenemos 2 átomos de hidrógeno, esos 2 átomos de hidrógeno por la cantidad de electrones de valencia que tiene el hidrógeno. Como vemos, el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia,
A este resultado le sumamos la cantidad de átomos de carbono, que es 1 multiplicado por la cantidad de electrones de valencia que tiene el carbono. Como hemos visto, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Y le sumamos la cantidad de átomos de oxígeno que tenemos, que es 3 multiplicado por la cantidad de electrones de valencia que tiene el oxígeno, que sabemos que son 6. Si multiplicamos y sumamos, tendremos 2 más 4 y más 18. Podemos decir que en toda la estructura existen 24 electrones de valencia. Ahora vamos a calcular los electrones que necesitan cada uno de estos elementos químicos para ser totalmente estables. Para ello igualmente multiplicamos la cantidad de átomos de cada elemento químico por los electrones necesarios por cada elemento químico para llegar a su estabilidad. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, multiplicamos los dos átomos de hidrógeno que tenemos en la molécula por la cantidad de electrones que necesita el hidrógeno para ser estable, es decir, 2 electrones. Sabemos que el hidrógeno es el único elemento químico que con 2 electrones ya es totalmente estable. A este resultado le sumamos la cantidad de átomos de carbono, que es 1 multiplicado por la cantidad de electrones que necesita el carbono para ser estable. Sabemos que el carbono, como los demás elementos químicos, necesitan tener la regla del octeto, por lo tanto necesitan 8 electrones en su máximo nivel de energía. Entonces tenemos que multiplicar 1 por los 8 electrones que necesita el carbono para su estabilidad. Y le sumamos la cantidad de átomos de oxígeno, que son 3 multiplicados por la cantidad de electrones que necesitan los oxígenos para su estabilidad. Al igual que el carbono, el oxígeno también necesita 8 electrones para ser totalmente estable. Al multiplicar y sumar estas cantidades tendremos 4 más 8 más 24, quiere decir que en toda la estructura se necesitarán 36 electrones para que todos los elementos químicos sean totalmente estables. Como tercer paso vamos a calcular ahora la cantidad de electrones enlazantes, es decir, los que van a formar los enlaces químicos. Para ello lo único que debemos hacer es restar el número de electrones necesarios en la molécula, es decir, 36 electrones, menos la cantidad de electrones de valencia que tenemos en ella, que como hemos determinado son 24 electrones. Si restamos tendríamos entonces que existen 12 electrones enlazantes en la estructura del H2CO3. Estos electrones enlazantes son los que tenemos en la estructura. Finalmente vamos a calcular la cantidad de electrones no enlazantes en la molécula, es decir, la cantidad de electrones libres en toda la estructura. Para ello lo único que tenemos que hacer es restar la cantidad de electrones de valencia en la estructura, es decir, 24 electrones menos la cantidad de electrones enlazantes, que para el caso del H2CO3 son 12 electrones. Restando estas cantidades, entonces tendremos que existen en toda la molécula 12 electrones no enlazantes, es decir, electrones libres. Estos electrones libres están representados de la siguiente manera en la estructura de Lewis del H2CO3. Con estos datos ya podemos desarrollar la estructura de Lewis para el H2CO3 de 0. Y para ello solo necesitaremos los siguientes datos: el número de electrones enlazantes, que son 12, el número de electrones no enlazantes, que también es 12, el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia, el carbono tiene 4 electrones de valencia y finalmente que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces, con estos datos, para desarrollar la estructura de Lewis, primero distribuimos los átomos de los elementos químicos en forma simétrica. El átomo de carbono como átomo central, los 3 oxígenos rodeándolo y los 2 hidrógenos, uno al costado de cada uno de los oxígenos. Y comenzamos. Nos dicen que existen 12 electrones enlazantes. Estos electrones enlazantes entonces van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 electrones enlazantes. También nos dicen que existen 12 electrones no enlazantes, es decir, 12 electrones libres en la estructura. Estos electrones libres van a ser 1, 2, 3, 4, con los que el oxígeno completa los 8 electrones alrededor de su estructura, un quinto electrón no enlazante,
6, 7, 8 electrones no enlazantes, con la que el oxígeno completa los 8 electrones en su estructura, un noveno electrón enlazante, 10, electrón 11 y finalmente el doceavo electrón no enlazante de la estructura del H2CO3. Pero veamos a qué elementos químicos pertenecen cada uno de estos electrones. Como el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia, este electrón de valencia va a hacer enlace químico con cada uno de los oxígenos. Entonces serán un electrón de valencia del hidrógeno que forma enlace químico con un electrón de valencia del oxígeno. Pero el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, entonces estos serán 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia del oxígeno que están haciendo enlace químico con un electrón del carbono. Este a su vez tiene 4 electrones de valencia y estos serán 1, 2, 3 y 4 electrones de valencia del carbono que harán enlaces con un electrón de valencia del oxígeno, un segundo electrón de valencia del oxígeno y un tercer electrón de valencia del oxígeno. A su vez el oxígeno dicen que tiene 6 electrones de valencia. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia para el oxígeno de la parte superior y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia del oxígeno del lado izquierdo. Por lo tanto, este electrón de valencia le corresponde al último hidrógeno. Esta entonces será la estructura de Lewis para el H2CO3. Finalmente también podemos determinar el tipo de enlace químico que se está formando en la estructura del H2CO3. Como vemos en el gráfico, se forman enlaces químicos solamente entre carbono y oxígeno y entre oxígeno e hidrógeno. Primero estudiaremos entonces los enlaces químicos que se presentan entre carbono y oxígeno. Si nos dirigimos a las tablas de electronegatividad y ubicamos al elemento químico carbono, podemos observar que su electronegatividad corresponde a 2.5. De la misma forma, si ubicamos el segundo elemento químico, que en este caso es el oxígeno, y observamos su electronegatividad, podemos darnos cuenta que esta es igual a 3.5. Si restamos estas dos electronegatividades, es decir, 3.5 que es la electronegatividad del oxígeno menos 2.5 que es la electronegatividad del carbono, obtenemos 1 que como sabemos es menor de 1.7. Al tener la diferencia de electronegatividades menor de 1.7 y saber que los dos elementos químicos son no metales, podemos llegar a la conclusión que entre el carbono y el oxígeno solo se han formado enlaces covalentes. Es más, podemos decir que en esta molécula existen 4 enlaces covalentes. 1, 2, 3 y 4 enlaces covalentes. Ahora, también podemos definir qué tipo de enlaces covalentes se están presentando. Si vemos aquí, entre el carbono y el oxígeno hay una compartición de electrones, es decir, para que se formen los enlaces químicos, tanto el carbono como el oxígeno ceden sus electrones. Por lo tanto, tenemos que en la estructura del H2CO3 se han formado enlaces covalentes normales al haber compartición de electrones. Pero el enlace covalente normal se divide en apolar y polar. Veamos a cuál de estos dos tipos de enlace covalente normal se le puede atribuir en el caso del CO. Si vemos en la estructura, el enlace químico se está formando entre elementos diferentes, quiere decir que entre carbono y oxígeno en todos los casos. Por lo tanto, tenemos en la estructura del H2CO3 enlaces covalentes polares, debido a que, como hemos dicho, se tratan de elementos diferentes. En el caso de los enlaces que se forman entre
hidrógeno y oxígeno. De la misma manera que en el caso anterior, si ubicamos al elemento químico hidrógeno en la tabla de electronegatividades y ubicamos su valor, veremos que este corresponde a 2.1. De la misma manera, en el caso del oxígeno, que como hemos visto en el caso anterior, su electronegatividad corresponde a 3.5. Si restamos estas electronegatividades, es decir, 3.5 que corresponde a la electronegatividad del oxígeno, menos 2.1 que es la electronegatividad del hidrógeno, tendremos como resultado 1.4, que es menor de 1.7. Como se trata de dos elementos no metálicos y su diferencia de electronegatividades es menor que 1.7, también podemos llegar a la conclusión de que en este caso entre el hidrógeno y el oxígeno se están formando enlaces covalentes. Es más, podemos decir que se han formado dos enlaces covalentes, uno entre el hidrógeno y el oxígeno del lado izquierdo y el otro entre el oxígeno y el hidrógeno del lado derecho. Ahora bien, pero los enlaces covalentes pueden ser de dos tipos, normal y dativo. Veamos a cuál de ellos corresponde los enlaces entre el hidrógeno y el oxígeno. Si observamos la estructura podemos darnos cuenta de que para que se forme el enlace químico tanto al lado izquierdo como al derecho, tanto el oxígeno como el hidrógeno están cediendo sus electrones, es decir, hay una compartición equitativa entre los electrones de estos elementos químicos. Por lo tanto, el tipo de enlace químico covalente que se está formando es normal, debido a que, como hemos dicho, hay una compartición equitativa de los electrones de ambos elementos químicos. Finalmente, también sabemos que el enlace covalente normal puede ser de dos tipos, apolar y polar. Si observamos la estructura, el enlace químico se está formando entre dos elementos diferentes, es decir, oxígeno e hidrógeno. Por lo tanto, concluiremos diciendo que el enlace químico covalente normal que se ha formado entre el hidrógeno y el oxígeno es polar, debido a que se trata de dos átomos diferentes, hidrógeno y oxígeno. En esta oportunidad entonces hemos determinado la estructura de Lewis para el H2CO3 de una manera práctica y sencilla, de una manera teórica, y luego finalmente hemos determinado los diferentes tipos de enlaces químicos que se están formando entre los elementos que forman esta estructura.